mañana en toda la República Argentina. Estamos en el canal de la ciudad haciendo Hoy Nos Toca a las 10. Vamos a meternos en el mundo del análisis político. Nos visita Julia Goldenberg. Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo pronuncié bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Julia, ¿cómo tendríamos que leer en principio esta cuestión del tiempo? Que es en lo que son el segundo título más importante de noticieros, portales y demás. 22 minutos, 44 minutos. Pregunto, cuando recibió el primer ministro de Italia, ¿le dio 35 minutos, le dio 15? ¿Cómo es esto? ¿Cómo tenemos que leerlo? Bueno, hacen hincapié en realidad porque supuestamente deben haber hablado de muchas más cuestiones, la conversación debe haber sido más fluida. Lo que me pareció muy interesante fue que cuando llegó el presidente y lo recibe el Papa le hace un chiste, ¿no? Le dice, bueno, adelante, le dice el presidente, y el Papa le dice, no, primero el monaguillo. O sea, estaba muy distendido el ambiente. Eso es porque están contrastando con el encuentro con el expresidente Mauricio Macri, que fue más breve, que fue más tenso, que recuerdan la foto del Papa muy serio, muy distante. Acá parecía haber un clima mucho más cálido y por eso se hace tanto hincapié en los minutos. Eso es la única lectura que se le puede hacer, que es lo lógico en todo caso. Nadie esconde o nadie deja de ver la raíz política de Francisco, de Bergoglio, como queramos llamarle, que está mucho más cerca del color político de Alberto Fernández que de Mauricio Macri. Exacto, hay ideas más compartidas. Fíjate que toda la cuestión, digamos, la calificación del Papa Francisco respecto de la economía, dice que es una economía que mata, está mucho más cerca, ¿no?, de Alberto Fernández, que todo el tiempo está señalando la crisis económica y la crisis social que está viviendo Argentina. Exacto, hay también ideas compartidas, entonces cuando uno tiene mucho que ver con el otro, digamos, tiene ideas más compartidas, puede sostener una conversación más fluida, estar más tiempo discutiendo sobre cuestiones. Y además, en relación con la deuda, también trascendió que Alberto Fernández le pidió al Papa que hiciera todo lo que pudiera, todo lo que estuviera a su alcance para colaborar con la negociación que viene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuáles son las cosas que Francisco tiene a su alcance para ayudar a Argentina? Bueno, en realidad, digamos, más que nada su palabra en realidad, ¿no? O sea, sus discursos. Fíjate que están programando, la Pontificia Academia de Ciencias Sociales está programando un seminario sobre deuda donde van a invitar al ministro de Economía, Guzmán, y a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para dar una conferencia. O sea, hay primero un interés en relación a la deuda por parte del papado y segundo, un interés por justamente que este capitalismo deje de ser tan feroz, ¿no? O sea, él habla de un capitalismo social, eso es discutible, bueno, hay que ver, es más profundo, pero sí hay un interés justamente de acompañar la voluntad política de todos aquellos que quieran justamente apoyar a la Argentina en su negociación. Más allá de cualquier elucubración, ¿se pudo saber a horas del encuentro qué temas de agenda se tocaron? Mirá, se mencionaron dos cosas. Por un lado, bueno, lo de la deuda que acabamos de decir, y por otro también algo que me pareció interesante fue la coincidencia en cuanto a cerrar la grieta, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, terminar con la disputa entre los argentinos, dijeron ellos. Y esto me parece que es una apuesta fuerte del gobierno nacional actual, ¿no? Justamente dejar de abonar una disputa, dejar de dividir, y al Papa, por supuesto, le interesa acompañar esta postura. Esas fueron las dos cuestiones que se mencionaron. Lo del aborto, que tanto se estaba consultando en los medios, no se tocó. En lo personal me parece que está bien, porque es una cuestión de agenda local. Creo que plantearlo frente al Papa hubiera sido un grosero error y de nuevo, o sea, eso hay que tratarlo en la política local, en el escenario nacional. Julia, que el Papa se haya juntado con el presidente de su país, digamos, como le habrá pasado, no sé, a Ratzinger con Merkel o a Juan Pablo II con el polaco en su momento. Con Carlos Wojtyla. Wojtyla era con Lech Walesa. ¿Tiene relevancia internacional o eso nos importa solo a nosotros acá en Argentina? Yo creo que
que sí tiene relevancia internacional. Algunos portales internacionales lo señalaban, ¿no? Como justamente esta cuestión amigable, distendida, estaba también subrayada por la coincidencia de la nacionalidad. Pero bueno, a nosotros nos importa mucho también porque el Papa atiende especialmente, ¿no? O sea, comprende también especialmente lo que sufre la Argentina por ser argentino. ¿Y pensás que va a venir a la Argentina en algún momento después de... Bueno, ahora con, como decía Nacho, quizás un presidente más tirando a su color, digamos? Bueno, eso, digamos, también se mencionaba mucho en los medios, pero de la reunión no trascendió. Obviamente la agenda del Papa, digamos, no está atada a nuestra agenda. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero no trascendió en su información, con lo cual no sé si va a venir. A veces pasa, me parece, ¿no?, que los presidentes, cuando vuelven del exterior, vuelven un poquito como diciendo, che, me han tratado tan bien, me han hablado tan bien del país, que después, claro, es como cuando cualquiera tal vez tiene la posibilidad de vacacionar o de viajar, que dice, uy, mirá, qué lindo lugar, y uno ya llega a Ezeiza y rápidamente se encuentra con un sopapo de golpe. ¿Pensás que de esta gira, porque son 2 giras seguidas, ¿no? O sea, en 10 días... Israel, ahora Macron, el Papa, supongo que también pasará por España, Merkel. Bueno, Italia también. ¿De qué debiera cuidarse Alberto Fernández para esquivar el sopapo de Ezeiza? Bien, ¿de qué debiera cuidarse? Creo que va a ser muy importante esta gira por el apoyo que mencionábamos frente al FMI. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla cada reunión. Hay países de la Unión Europea que son más importantes que otros, ¿no? Alemania y Francia tienen un peso específico mayor que España e Italia en cuanto al poder de voto que tienen en el FMI. Entonces, bueno, algunas reuniones van a ser más importantes que otras. Y la vuelta de este viaje... De acuerdo a los apoyos que logre conseguir, va a ser, digamos, va a ilustrar, va a mostrar su retorno. Yo veo que, a ver, si nos vamos unos años atrás, también en una negociación con el FMI, cuando viajó Néstor Kirchner, también viajó a Europa a buscar apoyo, se reunió en España, se reunió en Francia, se reunió en Alemania. Y, digamos, recuerdo un titular de La Nación que decía que fue muy positivo el viaje. Va a depender mucho de los medios, ¿no? De cómo titulen, ilustren esta recorrida, pero en concreto, qué apoyos consiga en esta gira. En términos generales, cuando hay un cambio de color político, de signo político en un gobierno, ya insisto, en términos generales, el nuevo presidente llega y le dice a Macron, no soy el otro. Acá tenemos que volver a hablar. ¿O cómo es esa charla en términos generales? Exacto, hay que revisar muchas cuestiones, hay que revisar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, eso ya lo dijo varias veces Alberto Fernández. Macron está, digamos, tiene cuidado en relación a ese acuerdo porque los productores agrícolas de Francia están muy en contra de ese acuerdo. Es delicado, hay que ver, también nuestra región está... digamos, hay mucha disparidad, ¿no? O sea, no todos los líderes de la región están interesados en ese acuerdo y para nosotros, tal como está escrito, no es muy beneficioso. Así que por eso Alberto Fernández dice, hay que revisar. Ok, se dio un primer paso, pero veamos de qué se trata, tiene que pasar por el Congreso y hay un montón de pasos que hay que dar. En la región, me parece que antes del gobierno de Mauricio Macri, tenía un color uniforme. Por lo pronto, ahora se me escapa de la cabeza si el último año de Cristina Kirchner, Hugo Chávez ya había fallecido. Sí. Bueno, pero más o menos Venezuela seguía con ese color, Evo Morales en Bolivia, Cristina Kirchner en Argentina. Tal vez Chile se diferenciaba un poco porque entre Bachelet y Piñera era, me parece a mí, tal vez estoy diciendo una burrada, pero... más o menos tenían más cosas consensuadas. Sí, no. Uruguay siempre fue como... aparte, y Dilma y Lula, más o menos tenían el mismo color. Hoy, ¿cómo está el color de la región? Bueno, viste que en esa época se hablaba de la marea rosa. El color de la región yo diría que es negro ahora, en verdad. Porque, a ver, Bolivia sufrió un golpe de Estado.
la situación es muy delicada, presos políticos, incluso hay un fotoreportero argentino que está preso. Ayer escuchaba una nota donde el padre de este chico está desesperado porque está en una situación muy grave. Bueno, Bolivia en esa situación. Bolsonaro en Brasil con las declaraciones que tiene, que además es muy agresivo respecto de nuestro gobierno. Entonces, las relaciones diplomáticas para que se sostengan con Brasil están siendo muy trabajosas. Es lo que vos decís, o sea, el color político de la región está muy complicado. Digamos, si se puede aislar un amigo en la región, es México, que fue, si recordás, uno de los primeros destinos una vez que Alberto Fernández fue electo. Todavía no había asumido, pero fue uno de los primeros destinos. Para acompañar, perdóname. López Obrador está en... ¿Cómo? No. Manuel López Obrador. Sí. No, que me digo, en México también no fue Evo Morales el primer lugar a donde fue. Exactamente, sí. Y Alberto Fernández, que todavía no era presidente, colaboró para que Evo pudiera llegar hasta México. Luego fue la posibilidad de darle asilo acá una vez que él asumió. Ahí me parece que es interesante la posición que muestra Alberto Fernández, que muchos señalaban de pragmática, ¿no? Porque por un lado se le criticaba el viaje a Israel, por otro, bueno, también surgen críticas en relación al viaje al Vaticano, porque obviamente hay cuestiones polémicas en todos esos estados, pero creo que al mismo tiempo está alojando Evo Morales. Entonces hay una posición pragmática, se podría decir, respecto de la política exterior que me parece interesante. Hablando de apoyos a Alberto Fernández y volviendo a la gira, bueno, claramente el Papa Francisco puede ser un aliado y no sé, recién veía Pablo Iglesias, por ejemplo, forma parte de la coalición de gobierno española. Digo, ¿cuáles son justamente los mayores aliados de Alberto Fernández y de la Argentina en estos momentos allí en Europa? Bueno, yo creo que coincidencia, ideas compartidas o coincidencia ideológica no es necesariamente aliado político, ¿no? Sí. Y eso es justamente lo que tiene tan claro Alberto Fernández, por eso va y se sienta con quienes se sienta, por eso fue a Israel, por eso va a ir a Francia, a Alemania, ¿no? Está buscando aliados políticos, sabe quiénes tienen poder. Entonces, es necesario tener una buena relación ahí. Entonces, digo, no va a viajar a Israel a cuestionar el conflicto Palestina-Israel. No sería práctico, no estaría bien pensado. Entonces, me parece que hay una postura ahí interesante. Por supuesto que con el gobierno español hay una coincidencia ideológica, hay digamos, una inclinación política similar. Y eso daría fluidez también, ¿no?, al encuentro. No sé si caer en lado tan técnico, pero estimo una visita a Israel y verse con Netanyahu es un poquitito, hey Trump, estoy con un socio tuyo en Medio Oriente. Por supuesto. No te voy a mostrar los dientes todo el tiempo. Por supuesto, por supuesto. Por eso fue muy frontal la cena que tuvieron. Netanyahu le dijo, ¿qué necesitas? Y él le dijo, ayúdame con el fondo. O sea, fue así de llana la reunión y obviamente hubo una señal. Lo interesante fue que trascendió que Cristina le insistió mucho a Alberto Fernández para que viajara a Israel. Y eso es interesante porque Cristina tuvo mucha confrontación con Estados Unidos, tuvo muchos problemas con el Estado de Israel por el memorándum con Irán. Entonces, ahí creo que hubo un movimiento interesante. Y el caso Nisman. Exactamente. Y entonces ahí hubo un movimiento interesante. De hecho, dijeron, ¿no?, que en esa cena con el primer ministro israelí no se retomaron esos temas, simplemente dijo, bueno, de ahora en adelante seamos amigos, ¿no?, como borrón y cuenta nueva, intentemos construir algo. Hay que ver, ¿no? Al mismo tiempo le pidió que siguiera considerando a Hezbollah como organización terrorista, con lo cual no es que no pidió nada, ¿no? Agradeció eso y luego, bueno, a ver en qué te ayudo. ¿Pensás que esta administración va a seguir? Porque haber nombrado a Hezbollah como una organización terrorista fue una determinación del gobierno de Macri. ¿Pensás que esta administración va a seguir o va a derogar ese, si se dice derogar? Se dice derogar porque no fue una cuestión de, es una ley. Suspender. O sea, lo estamos diciendo. Claro, bueno, mira, ¿no?, lo que vaya a pasar no lo puedo adivinar. Lo cierto es que estamos muy atados. El otro día leía, ¿no? Nosotros desde que suscribimos al acuerdo que fundó el Fondo Monetario Internacional, tenemos suscritos más o menos 20 acuerdos con el Fondo Monetario que condicionaron nuestras políticas locales. Eso condiciona. La política económica termina condicionando todas las políticas, salud, educación, todo. Entonces,
y política internacional. Entonces, si estamos en plena negociación, muy complicados con esta deuda que nos dejó la administración anterior, yo dudo que, digamos, si uno de los principales apoyos políticos que podríamos tener a nivel internacional nos pide que sostengamos, esta determinación, dudo mucho que en este momento podamos hacerlo. O sea, no tendríamos la cintura, para decirlo de alguna manera. Te traigo a la región de nuevo. Sí. Más allá de las calificaciones agresivas o las declaraciones agresivas de Bolsonaro para con esta administración, ¿cómo está el comercio con Brasil, teniendo en cuenta, como se lee en cualquier lado, que Sudamérica para principiantes, que Brasil y Argentina son socios estratégicos? Sí, exactamente. Bueno, Brasil es nuestro principal comprador. Para nosotros es fundamental. O sea, de ninguna manera habría que generar un problema con Brasil. Entonces están buscando las vías. Supuestamente, bueno, el nombramiento de Daniel Scioli como embajador y su proximidad con algunos miembros del Parlamento, del Congreso brasileño, daría cierta fluidez. Al mismo tiempo, bueno, es cuestión de ir encontrando las personas indicadas dentro de la administración de Bolsonaro con quien mantener esta cuestión comercial que señalas muy bien, que es fundamental para nosotros. Retomo algo que te había dicho Gonzalo, una visita de Francisco a la Argentina, ¿acercaría los bloques agrietados? Y para ser tal vez más concreto, sí, ¿qué parte de esos bloques pensás que no estaría tan contento de que Francisco estuviera en Argentina? Bueno, yo supongo que la izquierda no... Pero la izquierda pareciera no estar contenta con nada, en ningún claro, momento. Exacto. Hay algunas cuestiones que señalan que están muy bien, pero bueno, a veces es necesario conceder ciertas cosas. A ver, los bloques, me parece que el acercamiento no dependería de una visita del Papa Francisco. Creo que hay una voluntad desde el gobierno nacional de negociar. Fíjate cómo se votó la ley de sostenibilidad de la deuda pública. En diputados hubo una mayoría, o sea, hubo mucho apoyo del bloque opositor, de lo que es Cambiemos, que está un poco perdido en este momento. El liderazgo está muy complicado, digo, los cruces que hubo entre la UCR y Macri. Entonces, ese acercamiento me parece que tiene que ver más con esta conversación que tuvo Alberto Fernández con el Papa Francisco en relación a acercar posiciones. Y el gesto es desde acá, el gesto es desde el gobierno nacional, de tratar de cerrar la grieta. ¿Es una cucarda traer al Papa? Más que, o igual, o ya casi te agreteo. ¿Es más cucarda el G20 o la visita del Papa? Bueno, hay cuestiones que a nivel internacional pueden tener mucho impacto, ser muy vistosas. El G20 fue, digamos, muy vistoso, muy llamativo, y en la política local no movió mucho el amperímetro porque la gente le está pasando cada vez peor. El Papa creo que tiene un componente simbólico muy importante. Trae consigo, digo, es el representante de la Iglesia Católica, con lo cual creo que esto sería sería una cucarda, creo, poder que venga a acompañar o que visite en el momento en que este gobierno esté en el Ejecutivo. Muchísimas gracias, Julia, por visitarnos. Nosotros nos vamos a un corte. Cuando regresemos, si no me equivoco, arrancamos con la comidita para picar. ¿Tengo entendido eso? Fantástico, buenísimo, no te vayas.